Muy bien, un saludo para todos. Vamos entonces a mirar la guía de trabajo que debemos de entregar el 22 de abril después de Semana Santa. Ustedes ingresan a su aula virtual, el curso Estadística 1, y en la sección Corte 2 vamos a descargar guía de trabajo entregable número 2. Esta guía entonces tiene aquí la portada para que la llenemos con los nombres completos y ambos apellidos de los estudiantes. El objetivo es convertir los datos sin procesar en información y utilizar datos ordenados en tablas, histogramas, polígonos de frecuencias, diagramas de frecuencias y hacer análisis, cálculos de sus medidas de tendencia central y de variación. Aquí tenemos los resultados de aprendizaje y las competencias que debemos alcanzar. El microproyecto, como ustedes saben, es una muestra aleatoria de unos estudiantes de una universidad y el rector quiere que ustedes identifiquen los tipos de variables involucradas en la situación desde RStudio. Aquí recordemos que R entonces va a leer las variables como numéricas o como categóricas. También está interesado en identificar si hay algún tipo de relación entre el rendimiento entre matemáticas y el género, el número de hermanos, si el estudiante trabaja o no, la edad y la facultad. Adicionalmente, les pide que hagan un estudio entre la talla y el peso para determinar el índice de masa corporal y con esto estimar si esto tiene alguna influencia en el rendimiento de los estudiantes. Analizar el sesgo, la kurtosis y determinar e interpretar los coeficientes de variación. Para el desarrollo de esta actividad, recordemos que estamos aplicando el ciclo investigativo del pensamiento estadístico de Boyle y Fancuch, el cual consiste en una fase de plan para poder identificar el proceso de investigación, donde vamos a mirar cuáles son los elementos necesarios. En la fase de datos, hacer toda la manipulación y reducción de datos. En la de análisis, pues es precisamente después de explorar y describir cada uno de los datos y de su comparación y finalmente las conclusiones que podemos obtener del resultado. Aquí tenemos un primer cuadro que entonces sería el resumen de medidas donde vendrá la variable, el tipo de variable, es decir, si es numérica o si es categórica, la moda, la mediana y el promedio se aplica y la desviación estándar y el coeficiente de variación se aplica. Luego a cada variable también le vamos a tomar su medida de asimetría, la fórmula utilizada, el resultado y el análisis para saber la distribución de los datos. Los diagramas de caja, entonces, que son los gráficos que vamos a trabajar para las comparaciones entre sexo y número de hermanos, sexo y número de libros leídos. Recordemos también muy importante que la variable cuantitativa va de primera. En este caso, por ejemplo, sería número de hermanos. Aquí la coloqué al contrario. Aquí sería número de hermanos versus la variable cualitativa aquí que sería, o categórica que sería sexo. Entonces, para que tengamos en cuenta y convertir estas todas, ponerlas en el mismo orden. Primero la cuantitativa versus la cualitativa para efectos del código de R. Y la facultad también la vamos a comparar con número de hermanos, número de libros leídos, promedio de calificación, edad, estatura, peso y calificación en ICFES. Y recuerden que para el código es lo mismo. Primero va la variable cuantitativa o numérica y posteriormente la variable categórica. El ANOVA y el test de Tukey lo vamos a hacer únicamente para comparar si hay diferencias significativas en la calificación promedio en matemáticas versus la facultad. Mire que aquí la colocamos en el orden que es. Aquí hay que mirar si el p-valor es menor a 0.05 es porque hay diferencias significativas en esos resultados. Si por el contrario es mayor a 0.05 es porque no hay diferencias significativas. Vamos a comparar también entre las calificaciones del ICFES y la facultad y el número de libros leídos y la facultad. Luego para el tema del índice de masa, aquí tenemos el primero, el segundo hasta el estudiante 1080. Aquí vaciaríamos las tallas, los pesos y aquí el cálculo del índice de masa corporal. Luego haremos un diagrama de caja para el índice de masa corporal por facultad y entonces haremos una comparación entre el índice de masa por facultad y vamos a ver si hay diferencias significativas para poder responder la pregunta que queda. Finalmente, las conclusiones y los aprendizajes del trabajo y la bibliografía consultada.
también es muy importante que revisen entonces el libro Estadística aplicada a los negocios y la economía. Aquí en la página 114 está el coeficiente de Carl Pearson y hay otros coeficientes para medir las asimetrías. Eso es todo. Muchísimas gracias.